Ya, esto es para el segundo examen. Acá al rato les hablo de enfermedad renal crónica. Vamos a ver estos temas que también se asocian a varias estructuras que nosotros conocemos. Acá lo que tenemos que definir específicamente es que ya hay un ente que es la CARIGO, un bien internacional, que define y maneja todo lo que es estructuralmente la especialidad de nefrología, desde diferentes puntos. De ella deriva un consenso internacional para el manejo. Silencio, por favor, chicos. Siempre se les pide esta definición, que no varía realmente año a año. Que la enfermedad renal crónica se define como la presencia de alteraciones en la estructura o función renal. Cuando hay esta alteración de la estructura o función renal, nosotros tenemos que destacar algo muy importante, que debemos definir qué es una alteración estructural y qué es una alteración funcional. Claro, ya está cuantificado, por ejemplo, que todo este problema tiene que tener por lo menos implicancias para la salud, que tiene que generar un daño, una enfermedad, una convalecencia, durante al menos 3 meses, ¿ok? Y hay un término más que se aplica, o descenso de esa tasa de filtración menor de 60 mililitros al minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Entonces, la enfermedad renal crónica, pues, si aplicamos a todos los pacientes que conocemos, de un espacio pequeño que creemos que es prácticamente más amplio. Hay muchos pacientes que viven su vida sin saber que tienen enfermedad renal. Hay patologías que ya condicionan este cuadro. Por ejemplo, cuando vemos marcadores de lesión, así como hay marcadores de lesión cardíaca, nosotros tenemos marcadores de lesión renal. Claro, estos marcadores son los clásicos, porque ahora hay marcadores un poco más avanzados, que lastimosamente no son tan usados por el mismo hecho de que económicamente resulta muy caro. Tenemos KIN 1, KIN 2, tenemos varios marcadores de los cuales primero les hablaremos los clásicos. Lo que ya hemos hablado, la albuminuria, la proteinuria, alteraciones histológicas por biopsia, alteraciones del sedimento urinario, que hayan cilindros. ¿Qué cilindros? Hemáticos o leucocitarios. ¿No es cierto? ¿Que haya qué más? Proteinuria, albuminuria. En sedimento. ¿Qué sedimento? Materializados. No, las villarinas. ¿Qué más? Más falta. Cuando hemos hablado de sedimento, característicamente hemos visto que hay muchas alteraciones ya en y de las cuales tenemos que nosotros saber definir qué nos significa, qué son estas moléculas serias, qué son, significan algo dentro de lo que es un sedimento urinario. Eso nosotros tenemos que interpretar. Característicamente muchos de nosotros pues no manejan, no se acuerdan de estos condicionamientos. Lo que son alteraciones estructurales detectadas por técnicas de imagen. De pronto le hacen una ecografía y tiene un riñón, tiene doble vete, tal vez tiene una microvejiga, tal vez específicamente tiene también una hidronefrosis. Cualquier alteración estructural que tenga el paciente o tenga riñones, pues, digamos, lobulados o poliquistósicos, tantas patologías que pueden aparecer por ecografía, que eso también nos enmarca, digamos, esta lesión nodal. Trastornos hidroelectrolíticos o de otro tipo de origen tubular. ¿Es normal encontrar glucosa en orina? No es cierto. Pero imaginen que ustedes se encuentran en glucosuria. Eso es anormal. Como es anormal, entonces cae dentro de esto.
normal tener, digamos, un pH de 7.3 mantenido en cualquier persona? No, no es normal. Eso cae en patologías acidóticas. Es normal tener, digamos, una mayor excreción de calcio, mayor excreción de ácido úrico, una fracción excretada mayor de lo común. No es normal. Para eso hay rangos. Entonces, todas esas alteraciones que nosotros podemos definir están dentro de este grupo. Ahora, nosotros si hablamos de estas alteraciones que estamos observando, pues ya el grupo de enfermos renales crónicos que pensábamos que era un grupo específico, ya se convierte en un grupo más amplio, un grupo en el cual habitualmente no muchos perciben este diagnóstico, por lo que nosotros cuando catalogamos enfermedad renal crónica, no es para que nosotros digamos, uy, tenemos un diagnóstico muy bueno, definitivo, no. Se ha visto que la repercusión de riesgo cardiovascular aumenta cuando tenemos una tasa de filtración menor de 60. Y ustedes saben que el riesgo cardiovascular es signo de muerte precoz en la mayoría no en la mayoría, en todos los humanos. Entonces, tener mal pronóstico cardiovascular te enmarca pues que tengas un pronóstico más pobre. Por eso es importante que nosotros sepamos definir cuál de estas alteraciones tiene el paciente. De pronto encuentro un niño que tiene, no sé, a ver, hematuria, más de 15 hematíes por campo. Lógicamente que tengo que definir que esa hematuria sea de origen glomerular, ¿no es cierto? Para que yo pueda darle, digamos, las características de importancia frente a la patología que tiene el niño. Y hay un punto muy importante, historia de trasplante renal. Siempre hay que recalcar que todo paciente trasplantado no es como en su cabecita creen, se trasplanta y se va a su casa, no. Entra en un estado en el cual tiene que haber una adaptación tanto del órgano trasplantado como en este caso del hospedero. Por eso es que usamos inmunosupresores. Entonces, por más que uno quiera, pues tenga una compatibilidad del 100%, ¿ya? Siempre va a haber diferentes vías inmunológicas que van a tratar de botar, rechazar ese órgano. Por eso es que se convierte en un enfermo renal crónico potencial. Si hay una compatibilidad de un 30-40%, es mayor el porcentaje de rechazo. Si no hay una compatibilidad, lógicamente tú colocas el órgano y el órgano inmediatamente colapsa, claudica. Se generan trombos, microtrombos a todo nivel y ya pues es inviable un trasplante. Por eso que por todo trasplante, por más exitoso que sea, pues se convierte en un paciente que de cuidado. ¿Y por qué nosotros enmarcamos esto? Porque la designación de enfermedad renal crónica es justamente una denominación que se da para que nosotros podamos manejar al paciente desde todo punto de vista, conocer la enfermedad y definir que tiene etapas durante su progreso de la enfermedad, tiene diferentes comportamientos de la enfermedad, asimismo diferentes cuidados, por eso es que se habla de nefroprevención, se habla de nefroprotección, y cuando nosotros hablamos de nefroprevención tenemos que estar presentando. Algunos de sus abuelitos, tal vez tengan más de 80 años, hay que hacerle nefroprevención. ¿Por qué? Porque es muy importante tomar en consideración que este paciente pues ya tiene solamente por edad pues una tasa baja. Entonces en él estados de deshidratación, medicamentos, estados de tal vez exposición a algunos contrastes o finalmente pues estados en el cual nosotros generemos un daño o perjuicio renal va a ser más marcado que cualquier otra persona que tenga una función renal normal. Entonces esta definición pues es muy buena y nosotros ya desde el punto de vista médico, ustedes desde el punto de vista de pregrado, tienen que empezar a definir todos estos cuadros. Entonces para eso debemos de nosotros relacionar algunos temas. Principalmente acá lo que nos importa pues es el filtrado glomerular. ¿Por qué es importante? Porque nosotros ya con un filtrado glomerular, como vimos hoy día en la práctica, ¿qué pasaba? Tenía una señora que venía con un antecedente. ¿Qué antecedente tenía, chicos? ¿Os pueden contar? No. Monorrea. Monorrea. Ya. ¿Qué más tenía?
dijimos, mira, tiene creatina de 1.1. Con creatinina de 1.1, fíjense que su tasa de filtración glomerular era de 63, ¿no es cierto? Ya, entonces decimos, ¿por qué? Mire, si tiene creatina de 1.1, ¿por qué su tasa de filtración ha caído? Era monorrea, ¿eh? ¿Qué más tenía? Hipertensión. Entonces, ustedes tienen que definir que por más que tengan una creatinina normal, no va a ser, pues, digamos, un marcador de que funcionalmente está bien el riñón. Hay otros marcadores. Y uno de ellos es justamente la depuración, tasa de filtrado. Para esto, fíjense que hay diferentes tipos de cálculo, ¿ya? La más básica es la de Krokov, ¿ya? Que se puede hacer tasa de filtración de Krokov tanto de la creatinina como de la cistatina. Y algo un poco más complejo es el MDRD y el CKD, que son, digamos, estudios que se han hecho pues, en la población en general y han definido estructuralmente una fórmula para poder nosotros tratar de llegar a este número o este porcentaje de trabajo que tiene el riñón, para que así nosotros podamos determinar primeramente si tiene algún condicionamiento de enfermedad renal crónica o segundo, determinar en el tiempo si es un cuadro agudo o crónico. Pero al hablar de enfermedad renal crónica, a nosotros nos importa mucho el estadio, ¿ok? Entonces, otro punto que tenemos que tomar en cuenta, como ya hemos estado hablando, es la albuminuria. La albuminuria resulta muy vital para nosotros en el sentido de que es un marcador muy precoz, muy fácil de obtener y, bueno, de interpretar también, ¿no? Entonces, estas alteraciones funcionales y estructurales siempre van a enmarcar pues, nuestro daño glomerular a la cabeza, ¿eh? Por lo cual nosotros tenemos que tratar de hacer estudios, o en este caso también un examen semiológico para definir si hay alguna de estas alteraciones características. Y bueno, la clasificación pues es en cuanto a estos dos primeros puntos, la tasa de filtración y la albuminuria. Nunca se olviden de ese cuadro, yo lo estoy presentando como 3, 4 veces, ¿no es cierto? No, creo que sí. Sí. Sí, sí. ¿Ya? En el cual está la clasificación de albuminuria leve, moderada y severa o grave. Es muy importante. Y también hay que tomar en consideración que esto es albuminuria creatinuria. Esto es proteinuria creatinuria. Entonces los valores siempre van a variar. ¿Ok? Como les decía antes, se ha tratado de tomar en cuenta, en consideración este tipo de estudio porque a diferencia de la orina de 24 horas, es una orina simple de la mañana y puede determinarse rápido el valor, ¿eh? Porque imagínense, una orina de 24 horas, a veces hay algunas alteraciones según la toma, o a veces algunos pacientes, siempre característicamente he visto que los pacientes tratan de, para que mejore mi laboratorio, empiezan a hacer cosas raras, toman líquido en exceso, ese día no comen, raro, no comen, tratan de limitarse en todo aspecto para que no salgan mal, para que les digan que están bien. ¿Puede alterar? Sí, altera este tipo de comportamiento. Esa clasificación, creo que ya lo han visto varias veces, ¿ya? Es una clasificación que también se basa pues, en lo que es albuminuria y tasa de filtración glomerular. Ya dijimos que el peligro mayor es pues, a partir del 3B. G3. ¿Por qué? Porque acá en G3B nosotros vamos a marcar pues, que casi todo es rojo. Hay un riesgo muy marcado de que el paciente pues, quede sin función, finalmente a nivel global, a nivel renal. La hematuria es la albuminuria es algo que deben de tomar en consideración, pero la mayoría de pacientes no hace albuminuria. ¿Por qué no hace albuminuria? Porque depende de la etiología de la enfermedad, ¿okay? ¿Ya? Entonces, cuando depende de la etiología de la enfermedad, nosotros tenemos que definir dónde ha sido el daño. No solamente daño glomerular, hay también daño tubo-intersticial. Pero acá nosotros nos enmarca ya algo un poco más sensible. Cuando hablamos de proteinuria y decimos más de 150, 150 pues es mucho. Pero en albuminuria nosotros ya tenemos valores un poco más pequeñitos, menores de 30 a 300 y mayores de 300.
Entonces, todo esto que está en colores nos va a indicar el riesgo. Un paciente, por ejemplo, que esté en estadio G1, miren, fíjense, una tasa de filtración normal, casi normal, vean una normal, hasta 120. Pero sin embargo, si tiene una albuminuria muy marcada, va a acelerar el daño. No hablemos pues de un paciente que ya está en un estadio más bajo. Fíjense acá, cuando tiene un estadio G3B, ya con una tasa entre 30 y 44, tener albuminuria ya resulta muy grave. ¿Por qué? Porque esa albuminuria va a generar mayor esclerosis glomerular. Entonces, de todo esto, nosotros tenemos que marcar que va a haber siempre una progresión de daño. Y esa progresión de daño va a depender de la albuminuria. Y lógicamente de la proteinuria. Si nosotros vemos valores de 300 en una albuminuria, ¿se imaginan? Tenemos un paciente que tiene ahorita 18.000 de proteinuria, en un rango normal menor a 150. 18.000 pues es terrible, severo. Esos pacientes generan daño en 6 meses, en un año ya están en diálisis. Entonces, ya tenemos por lo menos estos dos factores que ya han sido... Siempre nosotros tenemos que preguntarnos, ¿será una enfermedad renal crónica o no será una enfermedad renal crónica? Por ejemplo, acá, la presencia de alteración. Ahí ven una ecografía, ¿no? Hace 6 meses, un quiste. Hoy sigue el mismo quiste. No hay alteración, este es el quistecito. No es otra foto, pero para referencia. ¿Y qué dice la definición? Presencia de alteración estructural o funcional durante al menos 3 meses y con implicancias para la salud. ¿Ese quiste podrá dar alguna implicancia para la salud? Depende. ¿Qué tipo de quiste? Es un quiste simple, no ha crecido, sigue igual. No hay alteración. ¿No es cierto? Vamos al siguiente ejemplo. Acá ya vamos, histopatológicamente. Vemos un glomérulo normal y acá vemos un glomérulo Escleroso. focal segmental, esclerosado por ese lado. Acá hay prácticamente una destrucción irreversible. Esto se trasloca ya directamente con una evidencia, ya es una evidencia estructural, bueno, microscópica, pero estructural. ¿Ya? Acá sí, pues, no hay vuelta que dar, ¿eh? Acá no creo que nadie diga, no, parece, no, esta es una enfermedad renal, ¿no es cierto? Por eso arriba, la enfermedad renal crónica se cura. Depende del estadio. Es como cuando hablan con insuficiencia cardíaca o cirrosis hepática. La lesión en cierto grado si persiste, digamos, la fuente de lesión, lógico que va a progresar la enfermedad. La enfermedad renal crónica es una denominación, una designación que se da al paciente, en el sentido de que nosotros podemos, tal vez esto que está acá, volver a que sea acá, es difícil. Más se ha hecho medicina regenerativa, se hace en otros países en estadios 2, 1, lo que es con daño, lógicamente, por histopatología de esclerosis, se ha tratado de inyectar células madre. Y se ha visto el resultado que algunas responden, ¿no? ¿Será un 100%? No hay un 100%, digamos, para lo que es una recuperación de tejido. Es difícil. Es más, algunas bibliografías hablan de que cuando uno se hace un corte, recién termina de repararse ese corte, esa lesión al año. O sea, no es que va a estar abierta la herida, ¿no? Sino al año recién termina de repararse esa lesión. Entonces, nuestros mecanismos de reparación son complejos, variables, por lo cual pues tenemos que nosotros definir que cuando ya veamos esto, pues hay que entender primeramente cuál es el efecto que va a generar y cómo nosotros podemos por lo menos detener y que no progrese. Ese es el fin, por ejemplo, de esta charla del curso,
evitar que haya una progresión o daño. Para eso los conocimientos que ustedes tienen que aprender. Acá, por ejemplo, vemos ya esto es un glomérulo esclerosado, ¿ya? Es una cicatriz nomás que se observa ahí. ¿Qué es diferente a esto? Donde hay un glomérulo con diferentes células. Claro, hay una expansión mesangial ahí. Acá no, ya no se. Ustedes llegan a identificar estos glomérulos en esta imagen. Debe haber alguno. Sí, sí. Acá tenemos un glomérulo esclerosado, 2, 3, 4, 5, 6, pequeñito. Y así es como queda nuestro riñón, finalmente. Entonces, esta importancia de la enfermedad renal crónica, tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Es trascendental? Para los que están rotando, ¿se acuerdan que vino una señora porque tengo dolor lumbar? Ya dijimos que casi el 90% de dolor lumbar no tiene nada que ver con el problema renal. Solo un 5 a 10% es por problema renal. Pero es lo mismo acá, ¿eh? Decir o diagnosticar enfermedad renal crónica tiene trascendencia. No me acuerdo, alguno de ustedes estuvo hablando que querían hacer. No, yo le estaba indicando, si evalúan a los pacientes desde el punto de vista nutricional, digamos a toda la unidad de medicina A, y ven sus parámetros nutricionales, probablemente se van a sorprender. ¿Eh? ¿Por qué? Porque hay mucha desnutrición, problemas raros que no deberían de pasar en una hospitalización. Y eso lo arrastramos tiempo, años, décadas. Es lo mismo que en la enfermedad renal crónica. Si nosotros no definimos, no sabemos qué es, igual vamos a seguir arrastrando diagnósticos. Hay pacientes que no van a ser diagnosticados, hay pacientes que van a repercutir en un daño mayor, así como han visto glomérulos en una imagen y en otra pues colapso glomerular. Así es como acaban, así es como llegan a la diálisis. Entonces nos preguntamos, ¿es frecuente la enfermedad renal crónica? ¿Es grave? Hemos visto los estadios y hemos visto las repercusiones básicas. Una hematuria simple, una proteinuria, una alteración del sedimento urinario. Cosas comunes que si a ustedes les hago, probablemente acá haya 2 o 3 que tengan esas alteraciones. Pero nosotros tenemos que definir y ver, ¿repercutirá en el futuro? ¿Tendrá trascendencia? Sí, va a tener trascendencia. Y siempre me ocurre esto, para informarles a ustedes. Hace 3 días viene una estudiante de su universidad, que era un interno, me dice, doctor, ¿qué va a hacer? Me dice, doctor, ¿sabe qué? Estoy muy decepcionada. Yo le digo, ¿qué estás decepcionada? Es que, doctor, ya no sé cómo ayudar a los pacientes. Claro, una interna con corazón. Decía, ya no sé cómo ayudar. Me pone triste no saber qué más hacer. Y yo le digo, ¿y qué pasó pues? ¿Por qué te pone triste? Es que, doctor, ayer su paciente estaba bien y hoy día está grave. Bueno, normalmente ya iba a morir. Entonces, esa percepción que ustedes tienen es normal porque no tienen experiencia y tampoco tienen, digamos, la perspicacia que les trato de enseñar en las prácticas, de ver lo que está en su frente, pero no lo ven. Es como te dice, promoción gratis, todo, y ustedes están buscando, ¿dónde está el letrero? Así es como se ve la medicina. Entonces, esta joven me decía específicamente que estaba decepcionada, triste porque no sabía cómo ayudar a los pacientes y que la enfermedad que acaecía a ese momento, con alto riesgo de vida del paciente, pues desde hace un día recién se representaba. Claro, yo le demostré lo contrario, que 14 días antes a su ingreso ya tenía los signos de mal pronóstico, ¿ya? Entonces no era algo, digamos, reciente, sino que ella no ha percibido, claro, y los de su alrededor que también llevan con ella, pues no han percibido los factores de mal pronóstico. Entonces ahí le digo, mira, a ver, ¿cómo es su emergencia? En su emergencia tenía estos síntomas, estos signos, y era una neumonía grave, no le han hecho seguimiento, mira, no tiene tomografía, no tiene esto, recién se dio cuenta y dijo, tiene razón, o sea, esto no era de ayer a hoy día,
ya tuvo desde su inicio, desde su ingreso a medicina, debió haberse trazado un plan para que ahora no tenga riesgo de muerte. La realidad creo que falleció el paciente. No lo veo. Ya deberían de haberlo metido. Entonces, es lo mismo en la enfermedad renal crónica. Si ustedes no perciben que es una enfermedad renal crónica, no definen que es una enfermedad, no diagnostican y lo peor, no conocen los mecanismos fisiopatológicos por el cual la enfermedad renal crónica se presenta, igualito se les va a pasar. Van a decir, doctor, ya, de ayer a hoy día se ha puesto mal. No, eso es falso. Porque la enfermedad renal crónica, fíjense que prácticamente, pues, ya está descrito acá la prevalencia, para que más o menos me entiendan. Estos son los estudios, están arriba. Con una tasa de filtración mayor de 90, o sea, normales, se estima, ¿ya? Se estima que, bueno, a ver, ¿cuál es la más alta acá? La más alta. 2.6% de la población tiene diagnóstico. En el Perú, en el Cusco somos 1 millón. 2.6, ¿cuánto es? Ahorita se ponen exquisitos para no agarrar su calculadora. Quiero verlos en el examen. Van a robar tener una calculadora. Que el examen es con calculadora. 26.000. ¿O estoy equivocando? ¿Sí? ¿Qué estás sacando? A ver, 26. 2.6 por 1 millón. Es 2.6 por 1 millón entre 100. Muy bien, ¿cuánto? 26.000. O sea, en nuestra población, es raro, es que tenemos que ver nosotros ese ejemplo. Si nosotros no vemos ese ejemplo, entonces, ¿qué sería? ¿No es cierto? A ver, sácale este porcentaje. 0.2. 0,6, del mismo. ¿Eh? 6.000. De 1 millón. Sí. O sea, es 1 millón por 0.6 entre 100. Ya. 6.000. 6.000. Ya miren, hemos visto este estudio en el más alto. ¿Cuánto era? 26.000. O sea, del Cusco, de 1 millón, bueno, somos 1.300.000 y pico, ¿ya? 26.000 personas tienen enfermedad renal crónica en estadio temprano. Según ese estudio. ¿Y cuánto? 6.000. 6.000 personas están en el estadio de enfermedad renal crónica terminal. Tantos. Y ustedes dicen, no, doctor, eso que dicen, no, acá no, sí hay 3. Hay 3, dice. Su carita, ¿no? Piel rosa, palideces. Hipertiroidea. Ya, entonces, miren, ese es un alto porcentaje. Ahora sí al más bajito, güey. No el 0,0, que no hay sentido. Acá, a ver. 4.8%. Millón. No, digo. 0.2. 0.2. Muy bajo, ¿eh? Sí. Exagerado. Creo que no han estudiado eso. 2.000. 2.000. ¿Y 0.2? Igual, 2.000. Creo que se han palteado. Imaginemos. Así son los estudios. Buscan, evalúan, característicamente hacen diferentes encuestas, de acuerdo a eso sacan. La realidad es de que yo creería que este porcentaje es más amplio. En la población, o sea, un 1% de la población es bárbaro. Es bárbaro. Entonces, si nosotros nos acomodamos a este estudio, pues decimos 26.000 con enfermedad renal crónica hasta el y 6.000 con enfermedad renal crónica terminal. Bueno, estos son estudios pues en general. En el Perú se dice que acá estamos con 0.1%. ¿Cuánto es 0.1? 1.000. Un promedio de 1.000 personas en diálisis. Debería haber. Pero entre los
3 hospitales y las clínicas tenemos un promedio de casi 500. O sea, ¿dónde están los del resto? Acá, En Quillabamba. 500. O sea, hay un déficit de 500 personas, entre comillas, que ser más o menos, ¿no es cierto? Que no captamos. ¿Ya? Y me acuerdo hace unos 6 años que hubo factores de riesgo de mortalidad acá en el Cusco. Y hay una zona, ¿quiénes son de Espinar? ¿Hay alguien de Espinar? Rosita. ¿Quién es de Espinar? ¿No? En Espinar han sacado así. En Espinar han definido que la primera causa de muerte es la enfermedad renal crónica. Es raro, ¿no? O sea, zona minera, es raro. Es raro, o sea, que la enfermedad renal crónica que está en la cúspide, la tasa de mortalidad, no era mortalidad, era mortalidad, era la enfermedad renal crónica. Imaginemos que en nuestro Cusco ya hay zonas, lugares que tienen esta patología. Por el consumo del agua. Esto ya no vamos a ver. Ya lo estamos hablando. El problema de tener mayor enfermedad renal crónica es que va a tener que usarse un tratamiento renal sustitutivo y los costos son bárbaros. Los costos acá son terribles. Gracias a Dios el SIS nos da gratis. Pero aún así dando gratis, la población es bien difícil de manejar. ¿Por qué? Porque tratamientos que cuestan 300 por sesión, 1000 por mes, 4000 a 5000 1000 por semana, 4000 a 5000 por mes. Creo que no hay nadie quien tolere esa cantidad de dinero. Digamos, la población a nivel básico, hasta nivel médico. No hay nadie quien tolere ese gasto en salud pública. Es por eso que es muy importante que nosotros sepamos cuál es el grado, digamos, de daño que genera desde el punto de vista de salud pública. Es terrible. Han visto a los pacientes, los que están rotando lógicamente